la aprobación del proyecto tributario urgente, que aproximadamente dará 600 millones de dólares anuales al fisco, frena parcialmente la iliquidez del gobierno. También establece, para impulsar la producción, varios estímulos, entre los que destacan la eliminación del impuesto a la renta, del anticipo del impuesto a la renta y la remisión de deudas morosas de los agricultores. Daniel Mendoza, asambleísta de Manabí, ponente del proyecto de ley. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gran saludo a todos los ecuatorianos. Por decisión de la Asamblea, que rechazó el proyecto Troller de 400 artículos, el proyecto urgente fue exclusivamente tributario de 50 artículos. Hubo acuerdos, esto sirvió para impulsar el proyecto, hubo conciencia incluso de los opositores de la urgente necesidad del paquete impositivo. Efectivamente, yo creo que una de las principales razones por las que se pudo procesar este nuevo proyecto económico urgente en un tiempo más corto, de manera un poco más célere, fue precisamente porque el Ejecutivo, abierto al diálogo, recogió buena parte de los consensos previamente alcanzados por la Mesa de Régimen Económico que me digno en presidir. Esto efectivamente nos permitió enfocarnos en los temas que no habían alcanzado consenso previo para lograr tener un primer informe para el primer debate, recoger las observaciones de los demás legisladores y luego en un informe para segundo debate ya proponer un texto ya unificado de consenso que fue perfeccionado, mejorado, modificado como determina el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el segundo debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Se han alcanzado objetivos importantes de recaudación que de alguna manera van a ayudar al gobierno a solventar esta crisis económica que acabábamos de escuchar en el informe previo a esta entrevista. Ese déficit de casi de 3.000 millones de dólares, por supuesto, no es suficiente, pero es un aporte que la Asamblea logró alcanzar pronunciándose de manera responsable. A su vez también entrega incentivos importantes para el sector productivo, remisiones para nuestros agricultores, para los estudiantes que todavía tenían estos sueños truncados en el Ecuador y que hoy se vuelven un capital importante para sacar adelante el país, entre otras cosas. Como ponente y presidente de la comisión, para lograr consenso, ¿tuvo que sacrificar algún tramo del proyecto original? Hubieron temas que efectivamente generaron demasiado ruido, un ruido a mi criterio innecesario, como por ejemplo lo que se planteaba inicialmente en relación a la exoneración hacia la banca para los créditos a emprendedores. Esto, si bien es cierto, era una oportunidad que teníamos como país para garantizar que haya crédito masivo para nuestros emprendedores, no tuvo aceptación porque se veía como una especie de subvención para la banca privada y evidentemente esto se decidió eliminar del proyecto. A su vez también se modificaron otros articulados ya en el segundo debate, como por ejemplo lo que se planteó por parte del Partido Social Cristiano alrededor de un acompañamiento por parte de la Contraloría General del Estado para la monetización de las empresas públicas. Por lo tanto, esto también fue eliminado del proyecto y otros aspectos fueron modificados, por ejemplo lo que tiene que ver con el sector de telecomunicaciones, que también se veía muy mal que se pretendiera de alguna manera entregar recursos públicos a operadores privados. No quedaba claro cuál iba a ser el mecanismo de control y de fiscalización. Esto fue perfeccionado en el Pleno de la Asamblea Nacional y se presentó un texto que evidentemente garantiza que es el Estado ecuatoriano, el sector público, el que ejecutará todas estas obras. ¿Se agregó algo al proyecto original? Se agregaron temas importantes en relación, por ejemplo, a remisiones también de sectores que tienen que ver con el Banco de la Vivienda, un número importante de familias que tienen una carga importante por un buen tiempo que ahora van a tener ya una solución y van a poder legalizar sus tierras. Se modificaron ciertas propuestas que por parte del Ejecutivo vinieron incompletas, por ejemplo, lo que tiene que ver con, en este caso, las remisiones también de la Corporación Financiera Nacional y Ban Ecuador. Se le amplió el plazo de 3 a 5 años porque evidentemente no tiene mucho sentido que una persona que ha caído en una situación económicamente complicada en 3 años
logre salir de estas deudas, así que se le amplió a 5 años, entre otras cosas. Yo creo que efectivamente el Pleno de la Asamblea Nacional hizo un excelente trabajo en perfeccionar, en mejorar lo que la Comisión pudo recopilar en un segundo informe y que sirvió como asesoría para el Pleno, evidentemente partiendo de una base que el Ejecutivo había recogido, como ya lo dije, de todos los consensos previos que la Comisión de Régimen Económico había alcanzado, lo cual facilitó indudablemente el trabajo en la Comisión. La mayoría de la gobernabilidad no espera entonces ninguna objeción presidencial. Yo creo que se dio una articulación tan positiva, tan exitosa, que se alcanzó la reforma económica más democrática en la historia, en realidad, y una reforma que habla de justicia social, del concepto de que los que más tienen, en realidad, más se comprometan y más paguen para sacar adelante el Ecuador, y aquellos que menos tienen o que no tienen nada reciban esa mano solidaria por parte del Estado. Yo creo que en definitiva esta reforma consigue abonar a esta estabilidad fiscal que debemos buscar como país, y por lo tanto en este momento ya depende del Ejecutivo. Sin embargo, esta articulación garantiza que al haber trabajado en unidad, con un diálogo previo, que también se lo debemos reconocer al presidente de la República, quien invitó a todas las bancadas de la Asamblea Nacional para que conocieran este proyecto con anticipación, permitió que fuera un camino mucho más allanado, y por lo tanto en este momento no creo que realmente sea muy posible un veto. Sin embargo, es una potestad que tiene el Ejecutivo de hacerlo, y la Asamblea pues tendrá sus plazos respectivos para pronunciarse. La proforma 2020 no se cambia, con su déficit. La factura de la farra correísta la paga entonces la ciudadanía con más impuestos que llegan y no se van, mientras el sector productivo paga una contribución temporal. ¿Qué porcentaje de los 600 millones a recaudarse vendrán de esta contribución temporal? Bueno, es realmente el porcentaje más importante, son cerca de 400 millones de dólares de los 600 aproximadamente que se van a recaudar. Por lo tanto, es, insisto, un compromiso de que los que más tienen, los que gozan de una condición privilegiada en la sociedad ecuatoriana, evidentemente producto de esfuerzo y trabajo, pero también gracias a una sociedad que les permitió llegar a esa condición privilegiada, hoy se comprometan un poco más con el país. Yo creo que ese sentido de responsabilidad está claro en el Ecuador, y me parece que el concepto que se planteó en el inicio de mi ponencia en el Pleno de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea lo respaldó, y es decir, quienes más tienen hoy deben aportar un poco más, y los que no tienen nada o los que tienen muy poco pues recibirán este apoyo solidario por parte del Estado ecuatoriano. Quedan las tareas pendientes de la deuda ilegítima y ruinosa con China, y sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. Usted como asambleísta debe estar preocupado también por estos temas. Al respecto, ¿qué hará la Asamblea? Bueno, es un tema que la Asamblea viene investigando. Personalmente tenemos muchísima información sobre cómo se llevaron adelante estos contratos con empresas chinas, en muchos casos sin tener estudios previos, sin tener estudios de suelo, sin tener un presupuesto definitivo, y en definitiva en otros de manera aún más irresponsable, incluso sin recibir las garantías necesarias. Esto debe transparentarse ante el Ecuador para que en estos procesos de renegociación, que incluso esta reforma que hemos aprobado permite alcanzar una renegociación en condiciones más beneficiosas para el país, puedan obviamente subsanar todo lo hecho en el gobierno anterior, y esto obviamente vamos a darle seguimiento desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Fiscalización, de la cual también soy miembro, y obviamente desde la Comisión de Régimen Económico, la cual presido. Ya han transcurrido prácticamente 3/4 partes del periodo del Ejecutivo y de los asambleístas, y esto de la deuda china sigue en estudio. Se dice que no dieron garantías las empresas constructoras chinas, pero resulta que el Ecuador dio una garantía que supera lo que China nos prestó. Ahora solo queda un saldo de 3.000 millones, dice el ministro, y sin embargo está ignorada nuestra producción petrolera durante 3 años más. Al respecto, ¿qué se puede hacer? Porque eso es algo urgente.
Bueno, me parece que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo importante para conseguir mejores condiciones en el endeudamiento y renegociar esta deuda mal obtenida, una deuda indolente e irresponsable con las arcas fiscales obtenida por el gobierno anterior, y evidentemente también es responsabilidad de la Asamblea Nacional ejercer los procesos de fiscalización a todos estos procesos que se dieron de manera irregular. Insisto, son muchos los contratos, las tan denominadas megaobras, evidentemente tienen todas problemas, muy pocas realmente han podido inaugurarse o recibirse de manera definitiva, todas están siendo observadas por la Contraloría General del Estado, por lo tanto la Asamblea debe pronunciarse y debe hacerlo en el menor tiempo posible, porque como usted bien lo dice, queda poco tiempo para que se acabe el periodo de la Asamblea Nacional y debemos nosotros alcanzar una transparencia absoluta sobre cómo se utilizaron estos recursos que se obtuvieron con una deuda costosa, irresponsable e indolente con las familias ecuatorianas, y que se pueda corregir para que los intereses del Estado se precatelen. Daniel Mendoza, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.